La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Aquí estamos otra vez. Yo soy Pablo Veloso con un poco de carraspera, pero esto es La Espada de Damocles. Y vamos a continuar con el análisis de la película Matrix, película que es una trilogía en realidad, tuvo 3 episodios, el primero de ellos llamado The Matrix en 1999, luego tuvimos Matrix Reloaded, recargada en el 2003 y también en el 2003 salió Matrix Revolutions, que es la última de esta trilogía. Y venimos analizándola desde un punto de vista muy particular, que es el punto de vista de la psicología profunda, de Carl Jung. Y estamos planteando no simplemente a un Neo, al protagonista de esta película, como una especie de triunfador que ha vencido a las máquinas y se ha convertido en un superhéroe al estilo Superman, que esa es la idea que muchas veces tenemos de la espiritualidad. Una especie de vencer al ego, vencer a la cárcel de mis restricciones y ser ahora el superpoderoso que domina todas las leyes que antes, que otrora, me apresaban. Eso, bueno, puede parecer muy agradable, muy simpático, muy lindo, muy anecdótico, pero resulta que no es la realidad. Cuando vamos a lo concreto, empezamos a descubrir que ese barco hace agua por muchos lados, por muchos sitios, que no es todo tan fácil, que no tenemos ese dominio que se suponía que el iluminado, el Buda, el Cristo, el yogi iba a conseguir, ¿no? Esa idea de que cuando alcances la iluminación nunca más te pasará tal cosa, siempre lograrás salirte con la tuya, sabrás todos los números de la lotería y cosas por el estilo. Vimos que en la segunda parte, la que estamos viendo ahora, ya vamos por el minuto 44 más o menos, Matrix Reloaded, recargada, vemos que Neo se empieza a dar cuenta de otra cosa. Estamos ahora en el planteamiento básicamente del libre albedrío. Se está empezando a dar cuenta Neo que toda esa iniciativa que provenía de él mismo, muy necesaria en la primera etapa, que fue lo que le permitió salir de su comodidad, de su mundo Matrix y lograr salir de él a través de Morfeo, que le propuso
toda este mundo de colores, de eres el elegido y que tú puedes, Neo, y lo lograrás. Todo eso es muy bueno y es lo que el gurú viene a decirnos. El gurú, el libro, el podcast como La Espada de Damocles o lo que fuera, viene a contarnos que somos el elegido, que podemos salirnos de nuestro embrollo, de nuestro lío y volver a conectarnos con lo que verdaderamente somos. Y se nos pone ahí, como la zanahoria delante del burro, se nos pone un universo de colores que tenemos que alcanzar. Esa idea la compró Neo en la primera parte de Matrix y estaba feliz. Terminó volando como Superman, venció al mal, hizo todo el mito de el periplo del héroe de Joseph Campbell, ¿no? El monomito, como él lo llamaba, y que comienza con ese Frodo confundido del Señor de los Anillos y acaba con un Frodo maduro que lanza el anillo al abismo, ¿no? Y cumple su misión. Bueno, Frodo al final de la película se empieza a dar cuenta que algo en él cambió y que no puede volver a esa comarca donde siempre vivía. Bueno, Neo se empieza a dar cuenta que por más que en la primera parte acabó volando como Superman y venciendo al mal, esa idea de que el mal está ahí, el bien está aquí, yo soy el bien, voy a vencer al mal, Cristo murió y venció al diablo y cosas por el estilo, tan simples, tan maniqueas. Empieza en esta parte Neo, y nosotros también con él, a darnos cuenta que la vida no es tan blanca y negra, que no es tan simple, como que me posiciono en uno de los lados, venzo al otro, elimino al otro por completo y soy libre. Sino que empieza a darse cuenta que todo es más relativo de lo que parece, que a veces las decisiones que él creyó estar tomando ya estaban tomadas. Esto es lo que le está diciendo en este momento, en este minuto 44, el oráculo. Él se encuentra en el minuto 44, recién aquí, en la segunda parte de Matrix. Recién tenemos que esperar hasta los 45 minutos de película para que se encuentre con el oráculo. Y recuerde que las dos figuras claves en la película son el arquitecto, que es la figura masculina como un Yahvé de los ejércitos, un Jehová, y el oráculo, ¿no? Que es como la Sofía, la parte femenina, que crea el universo, Maya, es la creadora de todo lo que ocurre del drama cósmico. Entonces, la primera de las Matrix que fueron creadas, según contaba el agente Smith, fue completamente maravillosa. Y eso no gustó a nadie, por lo tanto colapsó. Luego hubo una segunda Matrix, una Matrix determinista, donde había leyes para todo y simplemente no había libre albedrío, nadie sentía que tomaba decisiones, por lo tanto cada uno simplemente hacía lo que tenía que hacer. Y eso tampoco gustó. Y sin embargo, después el oráculo se dio cuenta de que había que agregarle un elemento de libre albedrío, una sensación de que estás tomando tus decisiones. Y esto es con lo que se está confrontando Neo y cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida, si profundizamos lo suficiente, que es la noción de todo lo que creí estar haciendo y decidiendo hasta este momento, aún vencer mis malos hábitos, sentarme a meditar, dominar mi mente y todo lo que he logrado, quizá no lo he logrado yo. Vamos a ver qué dice el oráculo a Neo. Como tú quieras. Neo no sabe si sentarse o no sentarse, esto lo vimos la última vez, pero finalmente se sienta. Está enfadado porque se da cuenta que todo este tema de que si lo decido yo o si no lo decido yo, lo confunde. Entonces se sienta, sin saber bien si lo decidió él. Me ha apetecido sentarme. Lo sé. Oye, ¿qué tal si empezamos con las obviedades? No eres humana, ¿verdad? Sería difícil encontrar una obviedad mayor. A mi entender, tú eres un programa del mundo de las máquinas. Igual que él. Igual que Seraph, que es el cuidador del oráculo. Neo está queriendo poner todo en cajoncitos. Vio que nos encanta eso de decir, Seraph es tal cosa, tú eres tal otra, yo soy tal otra, estoy en el nivel 5.17, estoy por alcanzar el punto 18, ¿no? Esas ganas de encasillarlo todo para tener el control. La jerarquización y la pormenorización o la compartimentalización de la vida nos da la posibilidad de sentirnos
con control, ¿no? Que todo está bajo nuestro control. Vas bien encaminado. Pero si eso es cierto, formas parte de este sistema. Otra forma de dominio. Continúa. Supongo que la pregunta más obvia es... ¿puedo confiar en ti? Premio. Es un conflicto, de eso no hay duda. Lo malo de la situación es que no tienes modo de saber si he venido a ayudarte o no. Tú eres el que decide. Tu puñetera cabecita tiene que decidir si acepta lo que voy a decirte o lo rechaza. Lo que le está mostrando el oráculo, y se está riendo de él, es que tanto si Neo decide que ella es confiable, como si Neo decide que no es confiable, o si Neo decide que ella es un programa, o que sería el equivalente en la psicología profunda a decir que ella es un arquetipo o una imagen arquetípica, y como humano uno puede o no confiar en un arquetipo, que es algo que me trasciende, algo que aparece de mil formas variopintas en mis sueños y en mis intuiciones. ¿Confío o no confío? Ella lo que le está diciendo es, decidas que sí o decidas que no, en realidad es una decisión arbitraria. Es algo que tú eliges creer, y porque eliges creer, tomas todas las decisiones que se corresponden con eso. Pero no necesariamente porque elijas creer que algo es bueno, algo es malo, algo es conveniente o algo es inconveniente, es que por esa razón lo vayan a hacer. En realidad, simplemente te van a parecer a ti de esa manera. Está diciendo que nosotros creamos el mundo al verlo. Dirían los hindúes, drishti srishti. A ver, no, srishti drishti, eso. Como creo el mundo, lo veo. Es decir, veo lo que estoy creando, ¿no? Según tomo mis decisiones, otorgo valores a las cosas, me empiezan a parecer importantes, buenas, malas. ¿Un caramelo? Recuerda que cuando ella da un caramelo o una galleta o lo que fuera, le está dando a Neo mucho más de lo que parece. Le está metiendo en su sistema una serie de, como si fuera un programa. Le está metiendo un programa nuevo que lo va a hacer reaccionar de mil maneras distintas. Cuando un arquetipo, cuando una imagen arquetípica se nos aparece en un sueño, en una intuición, en una fantasía despierta, o simplemente viene a nuestra vida en lo cotidiano de mil maneras, nos da muchas veces un caramelo, nos da algo que entra, que no estaba hasta ese momento, entra en nuestro sistema y empieza a inclinar la balanza en la dirección en la que ese arquetipo quiere. Si es el arquetipo de la guerra, ese arquetipo nos da un caramelo que cuando lo comemos, sin darnos cuenta, empezamos a querer pelearnos con todo el mundo, por ejemplo. Tú ya sabes si voy a aceptarlo. Menudo oráculo, si no lo supiera. Él está Pero si confundido. tú ya lo sabes, ¿cómo voy a escoger yo? Porque si estás ahora aquí no es para escoger, tú ya elegiste. Has venido a intentar comprender por qué lo hiciste. Le está queriendo decir que la sensación de libre albedrío siempre es una sensación post factum, después del hecho. Libet, un científico, neurocientífico italiano, hizo unos experimentos hace tiempo ya, en los cuales ponía como unas especies de electrodos en la cabeza de las personas y les hacía tomar decisiones, ¿no? No sé, coger lo de la derecha o lo de la izquierda, o una imagen u otra. Y en todos los casos, a la conclusión a la que llegó es que el individuo tomaba su decisión y unas milésimas de segundo después tenía la sensación de estar haciéndolo. Es decir, yo me ofrecen un helado de chocolate y uno de vainilla, yo elijo el de vainilla y unas milésimas de segundo después empiezo a sentir que yo lo elegí. Es decir, me parece que ocurre al mismo tiempo, por lo tanto creo estar haciéndolo yo. Pero en realidad lo que le quiere decir el oráculo es que ya lo decidió la vida entera. Tus 37 trillones de células que conforman tu organismo ya decidieron levantarte, sentarte, caminar, hablar, quedarte callado, tener miedo, todo lo decide. No es que lo decide, es una concatenación de circunstancias.
Además, hay que sumarle el ambiente externo, ¿no? No solo nuestras células, sino la fuerza de gravedad, el calor que hace, o el frío, o el viento, o el amigo que me dijo tal cosa. Todo eso junto hace que yo tome las decisiones que tomo todo el tiempo. Y una milésima de segundo después, o varias milésimas, aparece el pensamiento de yo lo estoy haciendo porque quiero. Entonces ella le está diciendo, no se trata de si lo decidiste tú o no, elegir el caramelo. El caramelo en realidad ya está elegido antes de que tú lo cojas o no. Ya está elegido si lo vas a coger o no. El tema es, ¿qué vas a hacer tú? ¿Vas a creer que fuiste tú el que lo eligió? ¿Vas a darte cuenta que es la vida misma que se mueve? ¿Qué vas a hacer? Entonces coge el caramelo. A estas alturas ya deberías saberlo. ¿Y a qué has venido tú? A lo mismo. Los caramelos me enloquecen. Dime, ¿por qué nos ayudas? Cada uno está aquí para hacer lo que tiene que hacer. A mí me interesa una cosa, Neo. El futuro. Y puedes creerme, el único modo de llegar a él es yendo juntos. ¿Hay más programas como tú? No, no hay ninguno como yo, pero... Mira, ¿ves esos pájaros? Alguien tuvo que escribir un programa para controlarlos. Del mismo modo existe un programa para regular los árboles, el viento, el alba y el ocaso. Hay programas funcionando en todas partes. Aquellos que realizan bien su cometido, su misión, son invisibles. No podrías saber si están aquí, pero los otros... Bueno, siempre se oye hablar de ellos. Yo no he oído hablar de ellos. Claro que sí. Cada vez que has oído a alguien hablar de un fantasma o de un ángel, cada vez que has oído una historia sobre vampiros, hombres lobo o alienígenas, no es sino el sistema que asimila algún programa que anda haciendo lo que se supone que no debería hacer. Está diciendo que hay un determinismo, que las cosas en realidad cumplen funciones, van emergiendo y desapareciendo según sean necesarias o no, que no hay una mano que esté ahí generando una cosa o la otra. Cuando dice que hay alguien que escribió un programa para que funcionen esos pájaros, es una metáfora en este sentido medio cibernética de explicar que todo tiene una razón de ser, tiene un logos, como decía Heráclito de Éfeso, tiene un propósito, ¿no? Cumple una misión, una teleología, es decir, el árbol, podríamos decir, tiene como misión un manzano dar manzanas, por ejemplo, un peral dar peras, y el peral no tiene como misión, por ejemplo, no sé, mojar. En realidad mojar tiene como misión, en tal caso, el agua, humedecer, ¿no? Entonces, cada elemento que existe en la naturaleza tiene una característica, unas virtudes, y esas virtudes las va ejerciendo. A veces esas virtudes empiezan a no cuadrar con las modificaciones que se van creando en el entorno y entonces eso tiende a desaparecer o tiende a crear una incongruencia que, como la naturaleza todo lo armoniza, tarde o temprano va siendo reabsorbido. Entonces un hombre lobo, un vampiro, ella dice, un fantasma, en realidad es aquella cosa que empieza a crear disonancia, empieza a molestar y empieza entonces a disolverse. Pero no hay un alguien que mueva los hilos, sino que todo esto tiene una coherencia de por sí. Esa coherencia es el logos. Programas que piratean programas. ¿Por qué? Pues tienen sus razones, pero cuando un programa sabe que será borrado, suele preferir exiliarse. ¿Y por qué se borra un programa? Quizá porque funciona mal, quizá porque hayan creado uno mejor que lo reemplace, pasa todos los días. Y cuando ocurre, el programa puede optar por esconderse aquí o por regresar a la fuente. ¿Al ordenador principal? Sí. ¿A dónde tienes que ir tú? Allí muere el camino del elegido. Tú ya lo has visto. En tus sueños, ¿verdad que sí? La fuente es lo que llamaríamos lo no dual, es decir, el ser, Dios. El ego, cuando empieza, como en el caso de Neo, a tomar conciencia, el yo, de esa disonancia de esos hombres lobos que estuvo creando todo el tiempo, de creerse
todopoderoso, de creerse omnipotente, tal como le pasó a Neo inclusive en la última ocasión, en la primera parte de Matrix, que empezaba a volar como Superman. Esa tendencia a inflarse, diría Jung, que no tiene que ver con el inflarse de sentirse, no sé, el mejor jugador de fútbol, sino un inflarse más sutil, el inflarse de llegué al nirvana, el inflarse de logré vencer a la ilusión, soy un gran asceta. Esa ilusión, ese inflarse es mucho más sutil y mucho más difícil de detectar, de notar qué está pasando y por lo tanto de solucionar. Bueno, al haber este inflarse, hay una especie de desconexión de la fuente. Desconexión, lo que diría Edinger, el eje ego-sí mismo o el eje yo-sí mismo, ¿no? El sí mismo es la fuente. Es aquella cosa que no puede nombrarse, no puede describirse, no puede nada. Es la esencia de todo lo que ocurre. Bueno, eso, de lo cual el logos es su manera de moverse, a veces entra en disonancia con un yo particular que empieza a creerse, como le digo, el dueño del mundo, ya sea externamente como el mejor jugador de fútbol y se le suben los humos, como se dice, o bien en lo sutil, en lo psicológico, a través de sentirse el mejor yogi, el que acalló la mente, el que llegó al nivel de amor puro o de paz interior. Bueno, eso genera de nuevo una disonancia. Entonces ella dice, esos programas tienen dos opciones. Uno, regresan a la fuente, es decir, vuelven a conectarse con ese sí mismo. Esa conexión perdida es como el hijo pródigo que regresa al padre. Regresa al padre, se humilla, se entrega, el padre lo perdona y todo vuelve a comenzar. Vuelve a ver un hijo otra vez, vuelve a ver un yo, un ego renovado, con ese eje ego-sí mismo, que es lo que propone cualquier religar, cualquier religión. Religar significa volver a restablecer, a limpiar esa conexión perdida con el sí mismo, con la fuente. Pero dice ella que hay algunos programas que eligen lo contrario, eligen exiliarse, es decir, se esconden. Entonces, muchas personas que alcanzamos algunas intuiciones, algunas percepciones profundas, algunas visiones en la meditación, algunas iluminaciones, bueno, empezamos, a veces no nos damos cuenta, a hacer como una especie, como dicen en la Argentina, rancho aparte. Hacer rancho aparte significa como que uno hace su propia casita un poco más lejos de la ciudad, como una manera de que no me invadan, de seguir existiendo y de vivir a mi modo, a mi manera. Entonces cuando uno hace eso, es como si le hubiera dicho a la fuente, al sí mismo, no me interesa, yo quiero ser el Superman de la primera parte de Matrix, sin ninguna conexión con esa fuente. Me encantó ser Superman, me encantó los poderes que tengo con el yoga, me encantó lo bueno que me siento ahora que soy cristiano y me encantó el poder de mi razón, no sé, que soy un ateo recalcitrante y me encanta el dominio que tengo de la lógica. Bueno, eso es una forma de exilio, es encapsularse, es cerrarse, es lo que llama Jung alienación. Eso es un ego o un yo alienado, separado, escindido, ¿no? Esa conexión yo-sí mismo se perdió. Una puerta hecha de luz. ¿Qué ocurre cuando cruzas esa puerta? Veo a Trinity. Entonces pasa algo malo. Algo muy malo. Ella empieza a caer. Y me despierto. ¿La ves morir? No. Neo, ahora puedes ver el futuro. Estás contemplando un mundo atemporal. ¿Y por qué no veo lo que le pasa a ella? No podemos ver más allá de las elecciones que no entendemos. ¿Quieres decir que tengo que elegir si Trinity vive o muere? No. Esa elección ya la has hecho. Ahora tienes que comprenderla. No. No puedo hacerlo. No lo haré. Debes hacerlo. ¿Por qué? Porque eres el elegido.
Fíjese como el ser el elegido es un acicate, es un impulso. Es como si pincharan como al ganado cuando se lo pincha para que camine. Convencerle a uno mismo o convencernos o que nos convenzan de que somos el elegido es una manera de mantenernos caminando en dirección a esa fuente. Es como decir, no, tienes que hacerlo, porque tú eres el Hijo de Dios, tienes que morir en la cruz, tú tienes que hacerlo. Entonces uno sigue caminando, de lo contrario no se movería. Entonces Morfeo, y en este caso el oráculo, que apuntan en la misma dirección, lo de machacar la idea de ser el elegido, son los que venden sueños, y esos sueños son los que nos mueven, ¿no? La utopía no está hecha para alcanzarse, está hecha para mantenernos caminando. Entonces, sin la utopía, que a veces se dice, claro, la religión es el opio de los pueblos, te venden una mentira, esa mentira es la que te hace caminar, esa mentira. Entonces, ella le está diciendo, no tienes que tomar decisiones, ya están tomadas. Si va a morir Trinity, no va a morir, no lo decides tú, ya está decidido, pero no decidido por otro que con el dedo eligió y marcó que eso va a ser así. No es un fatalismo, no hay alguien decidiéndolo. Es una concatenación de eventos que incluye eso también, es un determinismo. Entonces ella le dice, lo más que puedes hacer es entender las decisiones que ya tomaste o que ya se tomaron, en el mejor de los casos, ¿no? Entender simplemente que la vida es determinada, que saber quitar lo que uno agrega a los acontecimientos, que es esas ganas de querer controlarlo justamente, que es lo que genera aquí en estos términos, un programa disidente. Un programa disidente es un yo, un ego, que quiere asumir el control a pesar de, ¿no? Pese a esa fuente, pese a esa totalidad. ¿Y si no puedo? ¿Qué ocurrirá si fracaso? Entonces Sion desaparecerá. Recuerde que el consejero Hammond, el anterior Neo, por así decirlo, de la Matrix anterior, lo que había hecho era justamente esto, fue regresar a la fuente. Todos los elegidos como Neo tienen que regresar a la fuente, y al regresar a la fuente desaparece Sion, justamente. Sion se deshace, la destruyen las máquinas, y tiene que volver a reconstruir una nueva Sion con personas, una cierta cantidad de hombres y mujeres que la reconstruyen y vuelve a existir. Porque esa Sion es la manera que tienen las máquinas, en este caso, con esta metáfora cibernética, de poder, como son los disidentes, los que quieren abrirse de la Matrix, los que no compran la idea del mundo cotidiano, esos que están en Sion son una fuente de información importantísima para la Matrix misma, para que sepa qué le pasa al ser humano, cómo reacciona, es como una especie de testeo. Entonces, el elegido, que en este caso es Neo, en otro caso fue el consejero Hammond, su función es meterse en Sion, recopilar la información de lo que está pasando en Sion y cómo vive la gente esa realidad, volver a la fuente, al origen, al ser, y llevarle esa información para que el ser sepa cómo tiene que generar su nuevo logos, su nuevo movimiento, para que todo se mantenga funcionando. Sería como decir que Cristo descendió a la tierra, estuvo entre la gente, recopiló la información, se contactó, se rozó como la abeja con el polen, con la gente, y regresó al Padre. Y al regresar al Padre, le lleva la información de la anomalía, ¿no? Al agregar el libre albedrío se generan toda clase de consecuencias. Bueno, le lleva esa información, en ese momento es destruida Sion, es destruida toda la gente que sigue a ese Jesús, por así decir, y cuando regresa a la fuente, el Padre lo sabe y ahora genera un nuevo logos, ¿no? Un nuevo mundo con todo eso subsanado, ¿no? Arreglado. En el caso de Neo, vamos a ver que quizá no elija meterse a la fuente, que esa es la diferencia en esta sexta Matrix, que es la de Neo. En este caso, Neo tiene un involucrarse mayor con la humanidad.
no como el consejero Haman, que no le importó destruir Sion. En este caso no, Neo le va a interesar más y por eso está muy enganchado con la imagen concreta y física de Trinity, ¿no? Que es el ánima, el alma en nosotros, ¿no? Lo femenino. Y este es un juego que está jugando el oráculo. El oráculo, Sofía, la madre de Smith, la madre de Satán, así como el arquitecto es el padre de Neo, el padre de Cristo. Bueno, Sofía genera a Satán, Yahvé genera a Cristo, y entre los dos se da un dinamismo heracliteano, ¿no? Esa lucha de ese fuego de los dos, y con los dos se da el fermento necesario para que todo ocurra como tiene que ocurrir. Entonces ese Cristo regresa al Padre y viene comienza gracias a eso un nuevo eón, el eón cristiano. Y fíjense que Cristo hace esto, regresa, ¿no?, al Padre y a la fuente, y esa Sion no es destruida, sino que es regenerada y forma, en este caso, la iglesia. Así que le está diciendo el oráculo que tiene que ir a la fuente. Ya hemos terminado. Escúchame. Puedes salvar Sion si llegas a la fuente. Para ello necesitarás al creador de llaves. ¿Quién es ese? Es alguien que desapareció hace tiempo. No hemos podido averiguar su paradero hasta ahora. Se encuentra prisionero de un programa realmente temible. Y también uno de los más antiguos. Se llama Merovingio. No lo dejará marchar por las buenas. El Merovingio... Bueno, en la historia los reyes merovingios eran unos que tenían los pelos largos, los cabellos largos y no se los cortaban, que después fueron vencidos y se les obligó a cortarse el pelo. Pero bueno, eran unos reyes que se suponía que eran los herederos, guardianes del Grial, ¿no? Entonces, provenían eran guardianes de algo antiguo. En este caso, el Merovingio es un personaje que representa a Satán mismo, ¿no? Representa al contrario de Seraf. Seraf es el hijo el ángel de Dios, el ángel de Yahvé, y el Merovingio es uno de los hijos de Dios, uno de los caídos, como si fuera el diablo. Entonces, en la segunda Matrix, cuando lo que había era un determinismo absoluto, sin libre albedrío, nadie sentía que tomara sus decisiones, había una especie de cada uno hacía lo que quisiera, que no prosperó. Entonces se generó, la primera Matrix fue como un paraíso, no funcionó. La segunda Matrix fue como un infierno. Está probado que si usted, se hicieron estudios a nivel científico, que si a la gente se le decía que podía hacer lo que quisiera y que no existía el libre albedrío, que todo estaba determinado, ¿no?, que todo lo que decidiera no lo decidía él mismo, sino que estaba determinado ya, y a otro grupo, para testearlo, se le dijo que todo era decidido por ellos mismos, que existía, que se había probado que existía el libre albedrío y que todas las decisiones las tomaba la propia persona. Se vio que en el grupo del determinismo, los que se les había informado que no había libre albedrío, que todo ocurría mecánicamente porque sí, por concatenación de hechos, cuando esas personas tenían ganas de hacer algo que era moralmente controversial, por ejemplo, no sé, quitarle algo que era de otro, cosas por el estilo, lo hacían. Lo hacían porque como que se amparaban en la idea de, en el fondo no lo estoy haciendo yo, esto está ocurriendo, ¿no? Está determinado por eventos. Entonces, no soy yo el culpable, no me siento culpable por romper la dieta, por ejemplo. Entonces la rompo, ya está. Mientras que los que se les había dicho que existía el libre albedrío tenían esa sensación de, no, ¿cómo yo voy a romper la dieta? Me tengo que mantener firme. Entonces se empezó a descubrir, a notar que si agregamos el elemento o convencemos a un ente, a una persona, de que existe el libre albedrío, esa persona se convierte en una persona moralmente responsable. O sea, tiende a acatar normas y reglas porque está convencido que puede acatarlas. Usted dirá, bueno, pero si el libre albedrío en realidad no existe, ¿de qué sirve decirle? Ya que ese yo supuestamente no tiene una injerencia, tal como Neo
no tomó ninguna decisión en su vida, que es lo que el oráculo le está diciendo, que ya está todo tomado. ¿De qué sirve convencer a una persona de que sí tiene control sobre lo que en realidad no tiene control? ¿De qué serviría? Bueno, el mismo hecho de decirle, de informarle que tiene control, no se lo estamos diciendo al yo, se lo estamos diciendo a todo su sistema. Informar significa dar forma. Si yo le digo a una persona o a un grupo de personas, se viene el fin del mundo dentro de un mes, da igual, no se lo estoy diciendo al yo de esas personas, se lo estoy diciendo a la persona entera, a la memoria, a los pensamientos, a la voluntad, a todo lo que conforma a esos seres vivos. Y como tales van a reaccionar. Van a reaccionar no porque ellos quieran reaccionar así, van a reaccionar porque mi información impregnó su sistema y los hizo reaccionar de esa manera. Entonces, si yo impregno, contagio a todo un sistema social de que existe el libre albedrío y pongo una constitución que hay que respetar, voy a generar un patrón moral más ordenado en lugar de un desmadre, en lugar de un infierno, porque todos van a estar convencidos de que tienen libre albedrío y por lo tanto todo su sistema va a responder a eso. Aunque el yo, como emergente, no tenga ningún control, eso da igual. Entonces, lo que está diciendo el oráculo es que hay un personaje, en este caso el Merovingio, que pertenece a la época, a la segunda Matrix, y que permaneció escondido desde ahí, y que ahora se ha convertido, se ha apoderado de una zona de la Matrix que está como en un limbo. Él está en un sitio donde cada uno de los elegidos, como Neo y como el consejero Hammond y otros anteriores, luego de hacer lo que tenían que hacer, que era ir hasta la fuente, verter ahí su código, es decir, lo que ese Cristo vio de la gente, ¿no? Lo que pudo. Acuérdense que Cristo es como Dios haciéndose hombre para entender al ser humano. Y ahora lo llevamos a un plano psicológico. Es lo inconsciente, suyo, mío, de la humanidad entera, queriendo humanizarse, queriendo acercarse al ego, al yo, para captar cómo funciona todo esto, que fue ante el requerimiento de Job, que le dijo a Dios, Dios, ¿por qué me haces esto? Y Dios tuvo que hacerse hombre para contestarle y así cambiar él mismo. Fíjese que Dios cambió con la respuesta que le dio a Job. Jung escribió un libro llamado Respuesta a Job y esa respuesta fue Jesús. Entonces Cristo vivió entre la gente, Dios cuando Cristo volvió al Padre cambió gracias a ese Cristo, su logos, ¿no? Su programación, diríamos en términos más cibernéticos, de todo el programa de la Matrix cambió gracias a esto. Es decir, cada uno de estos elegidos le permite al sistema hacer un testeo, un recoger datos y regresar a la fuente para verterlos. Eso hizo el consejero Hammond, desapareció Sion, eso tendría que hacer Neo ahora y desaparecería Sion. Si no lo hace, ella le dijo, hay una manera de salvar Sion, que es ir a la fuente ahora mismo a través de el cerrajero, ¿no? el creador de llaves. Pero está el Merovingio, que es el que lo tiene, que es un viejo programa. El Merovingio, acuérdese cuando lo veamos, piensa en términos de la segunda Matrix. Todo es determinado, todo es causa-efecto, causa-efecto. No tiene estos dilemas que tiene Neo de que si lo decidí yo, que si no lo decidí, porque Neo es hijo de esta Matrix, donde sí hay libre albedrío. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué pretenden todos los hombres con poder? Más poder. Estate allí, a la hora que hay escrita, y tendrás una oportunidad. Debemos irnos. Parece ser que cuando nos vemos, solo te doy malas noticias. Lo siento mucho, te lo digo en serio. Lo que es sorprendente es que has conseguido que crea en alguien. Te deseo suerte. Son todas ambiguas las afirmaciones, que has conseguido que crea en alguien. Ese alguien no sabemos quién es. Damos por sentado que es Neo, pero no sabemos. También está Smith jugando por ahí, ¿eh? Recuerde que Smith, ya vamos a ver más adelante, es el hijo del oráculo.
¿no? Y es el que es el yin y el yang con respecto a Neo. Y sin Smith no hay Neo, no hay este proceso, no se da la dinámica. Sin Satán no hay Cristo. Sin la sombra propia que tenemos, no se pone en marcha todo el proceso de querer cambiar. Sin el dolor no nos transformamos. Le voy a hacer escuchar un audio pequeñito que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa para que sigamos por ahí diciendo estas tonterías que decimos siempre. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a infoespadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Y también le cuento que si quiere enviarnos a infoespadaweb@gmail.com inquietudes, preguntas, opiniones, todo lo que se le ocurra verter, podemos con eso conformar varios programas donde demos respuesta a preguntas, a inquietudes justamente de los oyentes, de manera que estemos cada vez más cerca entre nosotros. Envíelo a infoespadaweb@gmail.com. Entonces vamos a ver qué pasa aquí con nuestro amigo Neo. Se va el oráculo, se queda solo Neo. Se va Seraph, cierra la puerta. ¿Y quién viene ahí? Chachán. Smith. Caminando ahí con paso lento y firme. Señor Anderson. ¿Recibió mi paquete? Sí. Bien. Smith. Sea quien sea, no me aparece como agente. No le aparece como agente. Fíjese cómo Smith ya ha cambiado. Antes Smith, acuérdese, estaba conectado a la Matrix. Era ese Satán que, o sea, una forma de Lucifer, de Satán, que vivía, el hijo del oráculo, el hijo de Sofía, que vivía en un plano pleromático. Es decir, era el Satán que estaba junto con Yahvé y que le dijo, ¿por qué no torturas a Job, por ejemplo? Era el que tentó a Eva. Es decir, estaba en el mismo plano que Dios. Sin embargo, cuando Cristo bajó a la tierra, en el Evangelio de Lucas dice, vi a Lucifer caer del cielo o a Satán caer del cielo. Es decir, en el momento en que, ya lo hemos hablado, que Neo despierta en usted o en mí, al mismo tiempo despierta Lucifer, al mismo tiempo despierta Satán. Es decir, al mismo tiempo que usted deja de ser Thomas Anderson, Juan Pérez, y se convierte en Neo, en el elegido, en el uno, se convierte en el que está realmente queriendo investigar, en el Job que le hace preguntas a Dios, no solo baja el Hijo de Dios, no solo baja, o sea, usted se convierte en Neo, sino que al mismo tiempo viene Smith, un Smith que ahora está en la tierra, que lo ve ahora en su vida cotidiana. Por eso es que en el Nuevo Testamento está lleno de posesiones demoníacas, de la sombra manifiesta, ¿no? Como toda clase de psicosis y de expresiones de lo inconsciente ahora aquí en lo cotidiano, mientras que en el Antiguo Testamento no tenemos prácticamente ni una posesión. Habrá 2 o 3 momentos que aparece algún demonio, pero no esto de poseer y exorcizar. Es decir, ahora Smith está desconectado. Ahora Smith está en nuestro mundo. ¿Sorprendido de verme? No. Entonces se ha dado cuenta ¿De qué? de nuestro vínculo. El modo en que sucedió no llego a entenderlo. Es posible, quizá, que una parte de usted quedara impresa en mí o que se sobreescribiera o se grabara algo. Llegado a este punto es irrelevante. Lo importante es que lo que pasó tuvo una razón de ser. ¿Y qué razón es esa? Yo le maté, señor Anderson. Yo le vi morir. Con cierta satisfacción, debo añadir. Sin embargo, algo pasó. Algo que yo sabía que era imposible, pero que a pesar de ello pasó. Consiguió destruirme, señor Anderson. Luego, aunque yo conocía las reglas y sabía qué era lo que debía hacer, no pude hacerlo. No, señor. Me sentí obligado a quedarme. Me sentí obligado a desobedecer. Y ahora estoy en este lugar debido a usted, señor Anderson. Debido a usted, ya no soy un agente de este sistema.
Debido a usted, he cambiado, me he desenchufado. Digamos que soy un hombre nuevo, igual que usted en apariencia, libre. Felicidades. Gracias. Pero, como usted bien sabe, las apariencias engañan, lo que me lleva a pensar en el motivo por el que estamos aquí. Fíjese todo este especie de soliloquio que tiene Smith, que está poniendo en evidencia que son lo mismo, lo que estábamos diciendo, que todo tiene una razón de ser, que hay una teleología, hay un logos ahí de fondo que marca pautas, que no ocurren las cosas porque sí, que ahora están conectados, que funcionan como un binomio. Esa es la razón por la que no pueden destruirse, ni Neo puede destruir a Smith, ni Smith a Neo. Y una de las claves que dijo el oráculo es que cuando un programa ya no tiene función, es borrado, ¿no? A menos que se exilie voluntariamente, deliberadamente para escapar, pero normalmente vuelve a la fuente, es borrado. Y mientras, esto implica lo contrario, que mientras un programa tenga una función, no desaparece. Smith no desapareció por más que Neo lo hizo explotar. Neo no murió por más que Smith lo mató a balazos. Es decir, nos está mostrando esto que hay cosas que cumplen una función y por lo tanto siguen ahí. ¿No ve que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento Satán es exorcizado 8000 veces, en el Apocalipsis es vencido por el Cordero, no sé qué, pero no lo matan, lo echan a un abismo. ¿Por qué no lo mata Dios? ¿Por qué no lo mató el primer día? Porque es una dinámica necesaria, tiene que estar ahí. Forma parte desde el principio. Así que esto es lo que le está diciendo Smith. Ahí va. No estamos aquí porque seamos libres. Si estamos aquí es porque no lo somos. No existen motivos para huir ni hay razón para negar el objetivo, porque ambos sabemos que sin un objetivo no existiríamos. Es el objetivo lo que nos ha creado. El objetivo nos vincula. El objetivo nos motiva, nos guía, nos mueve. Son un montón de agentes Smith ahora que aparecen como clonados y van hablando como si la misma oración la completaran entre varios. Es el objetivo lo que nos define. El objetivo nos mantiene unidos. Estamos aquí por usted, señor Anderson, para arrebatarle lo que usted intentó arrebatarnos. Ahí le clava la mano en el pecho como para poseerlo, lo mismo que hizo Smith con Bane, con ¿se acuerda que convirtió a Bane a sí mismo, ¿no? Se le metió como en su sistema y Bane era uno de los que estaban en Sion, así que entró en Sion Bane siendo Smith y esto nos mostraba ya que Sion es Matrix, es decir, aunque usted esté, como se dice en cristiano evangélico, salvado, usted todavía está dentro del mundo de Maya, de la ilusión. Es decir, por más que usted llegue a niveles de despertar espiritual, de acallar la mente, de nirvana, siempre va a estar dentro de niveles y bucles dentro de bucles dentro de bucles de la misma dinámica. De la dinámica no se puede escapar, porque la totalidad tiene, como dice en la Biblia, la casa de mi padre tiene muchas moradas, ¿no? Hay muchos niveles y muy sutiles. Entonces, por más que se crea salir, siempre se está dentro. Por eso ese desierto de lo real que pregonaba en la primera parte Morfeo y que a todos nos interesa llegar, decir, quiero ir a lo real, verdadero, salir de la ilusión en la que estoy, quiero ir a ese mundo o llegar a ese nivel donde yo vea las cosas tal como son. Bueno, no existe. Ese tal como son siempre es otro nivel todavía de autoengaño. No porque haya una realidad que se esté escondiendo. Esa realidad no puede abarcarse jamás, porque sencillamente por una razón. Uno es eso. Entonces uno puede alcanzar lo que uno no es, pero no puede alcanzar lo que uno ya es. Entonces cualquier cosa que uno alcance es una cosa más dentro de lo que es. Pero uno siempre de esa manera va a estar alcanzando cosas que uno ya es, por lo tanto es infinito. En realidad la búsqueda se acaba el día que uno se queda quieto y acepta las cosas tal como son, que sería ese determinismo. Así que ahora van a tener una pelea interesante. Ahí va.
lo convierte a Neo a sí mismo. ¿Qué le pasa a Neo? No lo sé. Ahí lo vemos en el deslizador, en el Nabucodonosor. Está Link, Morfeo y Trinity que están preguntándose qué le pasa a Neo porque se sacude en la camilla. En el supuesto mundo real, Neo Esto acabará pronto. es transformado como si Satán estuviera conquistando a Cristo, pero Neo hace fuerza y se vuelve a convertir en Neo. Saca la mano del agente Smith, que empiezan en una pelea ahora eterna. Es una pelea donde hacen así artes marciales y vuelan por los aires y cosas por el estilo. La vamos a adelantar un poco porque es una pelea larguísima donde aparecen muchos agentes y corren y cosas por el estilo. Y es rarísima porque cuando en realidad pasan como, no sé si 10 minutos de estar peleando así, Neo hace su vuelo tipo Superman y se va por los aires. Y uno piensa, ¿por qué no lo hizo en el primer minuto? ¿Por qué esperó hasta que pasara, no sé, 10 minutos de pelea para salir volando? Sí, podía salir desde el principio. Pero no lo hizo. Bueno, Smith está clonándose a lo loco. Está capturando a un montón de personas. Todas se están convirtiendo en Smith, porque Smith es la energía satánica, es la energía corruptora, es la energía que tiende a la particularización. Y el Cristo es el magnetismo de regreso a la fuente. Cristo lo que quiere es morir para regresar al Padre. Y promueve eso en la gente, promueve el regresar a la fuente, al origen. Volvamos a mi Padre, decía él, ¿no? Mientras que Smith es lo contrario, es conquistar este mundo, hacerme dueño de este mundo, ¿no? Esa es la fuerza de Smith. Y a diferencia de la Matrix anterior, donde el consejero Hammond lo que hizo fue, cuando pasó exactamente esto mismo, cuando hubo un Smith que hizo esto mismo, lo que hizo el consejero Hammond es ir a la fuente, disolverse en la fuente, desapareció Sion y junto con Sion desaparece todo este problema del agente Smith y todo vuelve a encauzarse. Sin embargo, Neo va a elegir una cosa diferente. Se van ahí todos, lo desenchufan a Neo. Era Smith. Sí, Ahora hay más de uno. muchos más. ¿Y cómo es posible? No lo sé. Ahora puede copiarse a sí mismo. Era lo que hacía contigo. No sé lo que me hacía, pero sé lo que yo sentía. ¿Qué? Como si volviera a aquel pasillo. Me sentía morir. Con sus túneles intentan evitar nuestras defensas. Este es Locke, el que es súper práctico, que está en Sion tratando de discutir cómo poder defender la ciudad. Él es práctico y quiere hacerlo a lo concreto. Es lo contrario a Morfeo, acuérdese. Morfeo es el soñador y este es el concreto. Pero en mi opinión querrán cortarnos varios oleoductos para controlarlos. Esos puntos de corte son cruciales, porque creo que allí son vulnerables a un contraataque. Cuando vemos a un Locke como este, que sería en astrología Saturno, mientras que Morfeo es como Júpiter, el planeta que nos hace soñar, Morfeo mueve las cosas, Morfeo genera el elegido, Morfeo genera una dinámica. Locke no, Locke simplemente se toma todo en serio, demasiado en serio, y fíjese cuál es la respuesta de Locke. Él no ve más allá de la punta de su nariz, él ve naves que lo van a atacar Sion y quiere defenderla y punto, ahí termina. En cambio, Morfeo se crea mundos donde hay oráculos y arquitectos y elegidos y que hay que llegar y que hay que vencer a, no sé, a la gente Smith o a lo que fuera. Es decir, hay una proliferación de miles de vertientes posibles que plantea Morfeo, mientras que Locke plantea un mundo demasiado seco, ¿no? Un mundo más como científico, donde no hay metafísica, donde no hay vuelo místico. Aunque se ha sugerido que este es el mismo tipo de ataque que llevamos años repeliendo, insto al Consejo a que reconozca la realidad. Esta es la situación más grave a la que nos hemos enfrentado, y de no actuar en consecuencia no podremos sobrevivir. Comandante Locke, el Consejo es muy consciente de la gravedad de este ataque. Tiene carta blanca para preparar la defensa con todos los medios necesarios. Será un honor.
Sin embargo, queremos saber si ha habido noticias de la Nebuchadnezzar. No, ninguna noticia, nada. Solicitamos, pues, que parta una nave para saber qué ha sido del elegido. Ojalá fuera posible, señor, pero me temo que no podemos asumir la pérdida de otra nave. Si es necesario, se asumirá. Pero una sola nave tardaría días en localizarla. Envíe 2. Es una locura. Cuidado, comandante. Disculpen mi frustración, consejeros. Me gustaría poder comprender la decisión del Consejo en esta cuestión. La comprensión no es requisito para la colaboración. Si me están pidiendo que ordene a 2 de mis capitanes... No tendrá que dar esa orden. Los capitanes están aquí. Que contesten ellos. El Consejo solicita 2 voluntarios para ayudar a la Nebuchadnezzar. ¿Hay algún capitán que se presente voluntario? Capitán Soren de la levanta Vigilant uno. se presenta voluntario. ¿Es consciente de la situación, capitán Soren? Sí, señora. Gracias, capitán. ¿Algún otro? Capitán, deberíamos presentarnos. ¿Qué? ¿Te has vuelto loco? Escucha. Cierra la boca, Bane. ¿O prefieres que te la cierre yo? No hay ningún otro. Es duro para un hombre arriesgar su vida, especialmente si no comprende el motivo. Capitana Níobe de la Logos se presenta voluntaria. ¿Qué? Gracias, capitana Níobe. Comandante Locke, de las órdenes. Fíjese que la nave anterior se llamaba Vigilant, ¿no? La vigilante, la capacidad de vigilar, de estar atento, alerta, de observar lo que pasa en nuestra mente. Y esta se llama el Logos, justamente. Es aquella capacidad que tenemos de decodificar o de por lo menos darnos cuenta de que hay una orientación en la vida, que la vida tiene una dirección, que tiene su propia sabiduría, que se van, entremezclando desde las moléculas hasta las cosas más grandes, interaccionando de una manera súper como aceitada, como perfecta, no porque haya un fatalismo, decimos alguien que esté moviendo los hilos, sino porque todo ello tiene una sabiduría intrínseca que la tiene dentro, ¿no? Algo que discurre a lo largo de toda la manifestación. Y quien pueda decodificar eso a través de la vigilancia, justamente esa es la nave, y la otra, el logos, la conexión con ese logos, puede fluir con la vida en lugar de estorbarla. Locke es una parte nuestra. Recuerda que todos los personajes en esta película son nosotros. Tenemos nuestro Smith, tenemos nuestro Neo, tenemos nuestra Níobe, tenemos nuestro también Locke, que es el concreto, el que dice, no, vamos a hacer las cosas simples, hay que meditar, nada de ideas místicas, nada del elegido, nada de Budas, sentémonos a meditar y punto. Hagamos la técnica, respetemos la jerarquía, ¿no? Esa es la visión de Locke. Vamos a escuchar, antes de finalizar hoy nuestro programa, cómo descargar nuestro programa, que quizá lo ha olvidado y se pregunta, ¿cómo lo puedo descargar? Ahí va. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web, www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb.gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Y bueno, vamos ya a nuestra cortina de despedida. Seguiremos en la siguiente ocasión analizando esta magnífica película de los Wachowski de Matrix. En este caso, Matrix Reloaded. Ahí va. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, Damocleanos!